Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente, el día de hoy vamos a estar en Oseas 4, del 15 al 19, ¿sí? Y ya lo tenemos todos, ¿verdad? Amén, 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 amén. Dice así la palabra del Señor, lo vamos a leer juntos. Del 15 al 19. Aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga culpable Judá. Tampoco vayan a Gilgal, ni suban a Bet-Aven, ni juren, vive el Señor. Ya que Israel es terco, como una novilla indómita, ¿lo pastoreará ahora el Señor como un cordero en un campo espacioso? Efraín se ha unido a sus ídolos. Déjalo. Acabada su bebida, se entregaron a la prostitución. Sus príncipes aman mucho a la ignominia. El viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Santo, te agradecemos inmensamente, Señor, que nos hayas dado este día, Señor, para poder escuchar tu palabra. Este día, Señor, que es tu día, tu glorioso día, Señor. Padre Santo, te agradezco porque tú nos conoces perfectamente, Señor, y aún así nos das y nos extiendes tu misericordia, Señor. Padre Santo, tú conoces cada una de nuestras miserias, Señor. Y tú, Señor, nos extiendes aún misericordia. Y tú aún, Señor, enviaste a tu Hijo unigénito para morir por cada uno de nuestros pecados. Señor, bendice este tiempo. Padre Santo, te pido que en este tiempo, Señor, quites toda distracción de nuestras mentes y de nuestros corazones. Señor, que tu palabra resuene, Señor, con poder en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas. Obra, Padre Santo, en tu pueblo. Obra poderosamente. Señor, te pido también aún que me des la claridad, Señor, para poder explicar tu gloriosa palabra. Bendice este tiempo, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar, como ya está anunciado en la pantalla, sobre el hecho de las malas compañías. Ahora, quisiera por favor que me presten especial atención porque aquí en estos versículos de la Biblia que ustedes tienen frente a sus ojos, vamos a ver una serie de síntomas, los cuales nosotros solemos pasar por alto. Y no debería ser así. ¿Recuerdan cuando estábamos en los tiempos de pandemia? Cuando nadie conocía sobre esa enfermedad, era una preocupación, ¿no? Además del encierro, que era una tortura. ¿Recuerdan ese tiempo? Saber si tenías o no esa enfermedad. Era complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos en ese tiempo para ver si teníamos o no esa enfermedad? Estábamos atentos a los noticieros a ver si teníamos los síntomas, ¿no es cierto? Entonces, si tenías, en los noticieros y en el internet, tú veías los síntomas, ¿correcto? ¿Para qué veías los síntomas? Para comparar con los síntomas que tú tenías y luego ver que probablemente tengas esa enfermedad. Ok, yo estoy seguro que ninguno de nosotros, cuando hemos visto esos síntomas, hemos dicho, bueno, eso les dará a otras personas, a mí no creo que me dé. Nadie. Y cuando nosotros teníamos nuevamente esos síntomas, cuando nos empezaba a arder la garganta, cada uno, yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos entrado en pánico. ¿Por qué? Porque precisamente comparamos los síntomas con lo que estábamos viviendo nosotros. Nuevamente, nadie de acá ha dicho, bueno, a ellos les pasará, a mí no. ¿Por qué no llegamos a esa lógica? Por la sencilla circunstancia de que nosotros somos seres humanos. A un ser humano le pasó eso, a mí perfectamente me puede dar. ¿A qué quiero ir con todo esto, queridos hermanos? Yo quisiera que el día de hoy en particular, en la exposición de estos versículos, veamos que el pueblo de Israel tenía ciertas características. Ya ha quedado claro que estaba pecando, pero quisiera que seamos minuciosos, escrupulosos en ver este pecado. ¿Por qué? Porque muy probablemente el día de hoy nosotros también estemos padeciendo de lo mismo y de pronto no nos demos cuenta. Entonces yo les voy a pedir particularmente que el día de hoy estemos atentos a esos síntomas y no digan, no, hoy día no, eso pasó hace años, hoy día es diferente, y no es así.
porque aunque los tiempos hayan cambiado, la naturaleza humana permanece constante. Desde Génesis hasta el día de hoy, las Escrituras nos muestran que aunque las circunstancias varíen, el pecado sigue siendo el mismo. Tal como dice en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, queridos hermanos, dicho esto, vamos a empezar con la predicación del día de hoy. Empieza diciendo la palabra del Señor en Oseas 5:1, lo siguiente. 4:15, perdón. Aunque tú, Israel, te prostituyas, no se haga culpable Judá, ni tampoco vayan a Gilgal, ni suban a Betabén, ni juren, vive el Señor. Lo primero que nosotros vemos en estos versículos lo primero que nos debería llamar la atención es a quién está dando el mensaje en esta oportunidad. Recuerdan que las anteriores veces era al pueblo, en algunos momentos se detiene la palabra de Dios a hablar particularmente a los sacerdotes. En esta oportunidad está hablando a Judá. Ahora, necesitamos recordar lo siguiente, que en ese tiempo teníamos Israel del norte e Israel del sur, ¿correcto? Israel del norte se le conoce como Israel a secas, se le conoce también como Efraín nuevamente, y a Israel del sur raras veces se le dice Israel del sur, normalmente se le conoce como Judá, ¿correcto? Necesitamos recordar eso, ¿por qué? Porque Oseas estaba profetizando en ¿cuál de los lugares? Él estaba profetizando en Israel del norte, estaba profetizando nuevamente en Israel, en Efraín. Pero noten que en este versículo el mensaje es para Judá. Es interesante. Aunque la mayor parte de este libro se la pasa exhortando al pueblo de Israel particularmente, aquí hace un pequeño paréntesis y se dirige a Judá. Ok, todas las anteriores semanas hemos visto cómo el profeta está exponiendo los males del pueblo, está exponiendo cuán corrupto estaba el pueblo y cuán corruptos también estaban los líderes. Como diríamos acá, estaba dando con palo al pueblo de Israel. Ahora, dentro de todo eso, hace un pequeño paréntesis para hablar a Judá. ¿Y qué le dice a Judá? Esto. Aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga culpable Judá. Tampoco vayan a Gilgal, ni suban a Betabén, ni juren, vive el Señor. ¿Qué había pasado aquí? El mensaje principal acá es que se quiere evitar que Judá empiece a cometer los mismos pecados que Israel. En otras palabras, se quiere evitar que Israel del sur cometa los mismos pecados que Israel del norte. Y él quiere evitar la proximidad para evitar el contagio. Lo voy a repetir. Quiere evitar la proximidad para evitar el contagio. Y miren cómo lo dice. Hay dos prohibiciones acá. No vayan a Gilgal ni suban a Bet-Aben. Acabo de descubrir, hermanos, que necesito lentes. Perdón, acabo de tener una revelación. Gracias por vuestra paciencia. Entonces, no vayan a Gilgal ni vayan a Bet-Aben. Dos cosas aquí, queridos hermanos. Y estas dos cosas son muy importantes para la prédica del día de hoy, porque en base a estos dos puntos importantes va a girar el resto de la enseñanza, de la prédica, perdón. En primer lugar, el Señor, a través de su palabra, está hablando a Judá para que no tenga esa mala compañía, para evitar el contagio de sus idolatrías. Uno. En segundo lugar, aquí está mostrando cómo se mostraba sus idolatrías. ¿Han escuchado ese dicho? No sé si es un dicho, pero el hecho de no juntarte con las malas compañías, ¿no? ¿Por qué no deberías juntarte con malas compañías? Claro, porque finalmente se te pegan sus malas costumbres. Como dice la palabra del Señor, no erréis, las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres, dice la palabra del Señor. Y esto es lo que quiere evitar. Pero la palabra del Señor es aún más profunda. Él ahora en este momento nos va a mostrar por qué esa mala compañía es mala compañía. Yo recuerdo hace muchos años atrás, mi papá habló conmigo y me dijo, me han contado que tú te estás juntando con fulanito de tal.
¿Es verdad? Sí, pa, ¿verdad? Porque me había cambiado de colegio y, bueno, no tenía muchos amigos, ¿no? Y él me dice, genial, no te juntas con él. Desde ahora no te juntas más con él. Punto. Y en ese tiempo, si tu papá decía algo, tampoco había mucho que debatir, ¿no? Pero papá, punto, se acabó. Ahora la palabra del Señor se está tomando, digamos, la molestia de no solamente de decir no te juntes con ellos, ahora va a explicarte por qué. Te va a mostrar por qué esa mala compañía está tan mal y te va a dejar más en claro por qué no es saludable para ti, ni es saludable para nadie en realidad, ni le trae gloria a Dios, es lo que yo quería decir. Bueno, seguimos en el versículo 15, entonces dice, aunque tú Israel te prostituyas, tú Israel ya estás mal, ya te has prostituido, ya te has entregado a tus ídolos, que no pase lo mismo con Judá. Eso es lo primero que dice en este versículo, ¿verdad? Lo siguiente que dices son dos prohibiciones. No vayan a Gilgal ni suban a Bet-Aven. La pregunta del millón es, ¿qué es Gilgal y qué era Bet-Aven? Vamos a explicarlo brevemente. En primer lugar, la primera prohibición dice no suban a Gilgal. Quisiera que no perdamos el punto. La palabra del Señor se quiere asegurar de que Judá no tome esas malas costumbres de Israel. Una de ellas era subir a Gilgal y la otra mala costumbre era subir a Bet-Aven. ¿Qué tenía de malo Gilgal y Bet-Aven? En primer lugar, vamos a recordar qué lugar era Gilgal. Gilgal. ¿A alguien le suena ese lugar, Gilgal? Ok. Gilgal es el lugar al este de Jericó donde los israelitas acamparon después de atravesar el río Jordán. Entonces, es un lugar muy importante para la historia de los israelitas, porque ellos cuando tenían que ir a la tierra prometida, tenían que cruzar el río Jordán. Y el río Jordán era un gran río, no era un charquito. Y era humanamente muy complicado poder pasar. Entonces, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios milagrosamente también hace que ellos pasen el río Jordán. Bien parecido a lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Entonces, pasó eso, perdón hermanos. Era un lugar muy importante para la historia de los israelitas porque una vez que ellos pasaron bajo el liderazgo de Josué, él para recordar ese momento erigieron 12 piedras en el río Jordán, como un recordatorio de que las 12 tribus habían pasado. Entonces era un momento impresionante para ellos. Yo quisiera que entiendan cuán memorable era para ellos. Es como nosotros el día de hoy. Algo parecido. Cuando nosotros vamos a Sacsayhuamán, nosotros no solamente vemos unas piedras bonitas, ¿no es cierto? ¿Qué vemos? Hay una historia detrás de eso. Eso nos recuerda el gran imperio que había antes. Nos recuerda que en un momento ese lugar que era sagrado para los incas se convirtió en un lugar de defensa, etc. Ahora, como cusqueños, lo tenemos bien relacionado. Ahora, en el tiempo de Israel, era así de importante ese lugar. Entonces, habían logrado pasar, habían visto el poder de Dios nuevamente, habían visto el cumplimiento de las promesas de Dios. Era también importante porque cuando ellos pasaron ese río, eso significaba dos cosas grandes para ellos. Uno, el cumplimiento de Dios. Dios seguía siendo fiel, porque Moisés había muerto antes. Y cuando un líder se va, eso normalmente desmoraliza al pueblo. Pero Dios seguía mostrando su fidelidad a través de Josué. Y también para ellos era importante porque significaba un nuevo comienzo. Entonces, a lo que iba, Josué dijo que erigieran 12 piedras como un recordatorio, ¿ok? Eso era Gilgal, era un lugar donde habían 12 piedras amontonadas que servían de recuerdo que Dios había permitido que ellos pasaran. Entonces, yo quisiera sembrarles la primera duda. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Pero vamos a ver cómo se convierte en malo cuando nosotros no nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios. Pero antes quisiera recordarles también la segunda prohibición que está en el versículo 15. En primer lugar decía, no vayan a Gilgal. Ya les quiero sembrar la primera duda. Hasta el momento, como lo he expuesto, no tendría nada de malo ir a Gilgal. Hay un recuerdo
hermoso, bonito de lo que Dios había hecho en su vida. No era de ningún ídolo, era de lo que Dios había hecho en su vida. La segunda prohibición es que no suban a Bet-Aven. No suban a Bet-Aven. Ahora, ¿qué lugar era Bet-Aven? Bueno, en primer lugar, yo quisiera decirles que Bet-Aven en realidad se refiere a Betel. Betel era considerado un lugar sagrado porque Betel es un lugar donde Jacob tuvo un sueño, en el que vio una escalera que llegaba del cielo con ángeles que subían y bajaban por ella. Dios le habló en el sueño, renovando la promesa hecha de Abraham y a Isaac sobre su descendencia a la tierra. Entonces Jacob marcó ese lugar con una piedra y la llamó Betel. Nuevamente, Dios se había manifestado de una forma impresionante en ese tiempo. Jacob, conmovido, impresionado también, pone una piedra para marcar ese lugar como un lugar importante. Entonces, dato interesante acá, en ninguna de vuestras Biblias dice Betel, ¿correcto? En todas vuestras Biblias dicen Bet-Aven. Y eso tiene una explicación interesante, porque Betel significa casa de Dios. Pero Bet-Aven, nuevamente, estamos viendo esta figura, este cambio de nombre que se le hace en el libro de Oseas muy recurrentemente para indicar la desviación de su propósito original. ¿Se acuerdan que en lugar de Israel les decía Jezreel? En lugar de israelitas, jezreelitas, está utilizando lo mismo acá. En lugar de decir Betel, está diciendo Bet-Aven. Y con ese cambio de palabras en la pronunciación, Betel ya no significa casa de Dios. Ahora, Bet-Aven significa, cuando tú vas al original, con ese cambio de palabras, significa casa de iniquidad. O significa casa de vanidad. Pero todavía lo sigo fastidiando con la misma duda. Con la misma duda, porque en Gilgal habían esas 12 piedras como recordatorio de lo que Dios había hecho, ¿correcto? En Betel existía también ese lugar considerado sagrado por lo que Dios había hecho. Y es curioso porque la palabra de Dios ahora te dice, no vayan ahí. No vayan ni a Gilgal, ni vayan a Betel. Que por cierto, no es Betel y ahora le cambió de nombre, es Bet-Aven. Y es por lo siguiente, queridos hermanos. Cuando las 12 tribus se habían separado, se habían dividido, el rey Jeroboam, que reinaba el reino de Israel del norte, construyó altares en Betel y Dan. Ahí está el pequeño gran detalle. Lugares en los que Dios había obrado grandemente, se habían convertido en altares. ¿Y por qué había construido un altar ahí Jeroboam primero? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios decía que se tenía que adorar ¿en dónde? En Jerusalén. Pero Jerusalén estaba ¿dónde? Estaba en Judá. Y como ellos se habían dividido, tenían dos cosas: ir a adorar donde estaban, entre comillas, los enemigos, o inventarse donde adorar. No sé si me dejo entender. Y la Biblia nos demuestra que lamentablemente tomaron lo segundo. Ahora, si no tenemos un Jerusalén a donde adorar, entonces ¿dónde adoramos? ¿Dónde adoramos? Entonces es cuando el rey Jeroboam, construye altares en Betel. Miren lo interesante, construyen altares en lugares en los que Dios había obrado grandemente. Pero noten, esos no eran lugares para ser adorados. Dios había elegido que el lugar donde debía ser adorado era Jerusalén. Pero el rey Jeroboam lo hizo, construyó lugares de culto alternativos para evitar que los israelitas fueran a Jerusalén. Entonces, ahí eso nos da un indicio de por qué ahora la palabra de Dios nos dice, no vayan ahí. No vayan ahí. Y finalmente, su siguiente prohibición es, tampoco digan, vive el Señor. Y eso significa alabar a Dios mientras se lleva una vida que indica lo contrario. Y hemos demostrado que los israelitas estaban pecando abiertamente y abundantemente, pero ellos tenían la tranquilidad de, en medio de todo eso, decir que vive el Señor. Oh, Dios mío. Y acá en la Biblia eso nos muestra que eso para el Señor no es correcto y lo prohíbe. Para Dios no es tan malo decir que vive el Señor. Para Dios es tan malo decirlo mientras llevamos una vida que grita lo contrario. Entonces,
la Biblia quiere asegurarse de algo, de que Judá no caiga en esa misma trampa, de que Judá no caiga en esa misma trampa de teniendo a Jerusalén, luego ir a empezar a adorar ahí arriba, en el nombre de Dios. Porque quisiera que noten también la sutileza del engaño. No iban a adorar, no estaban adorando a un ídolo diferente, a un Dios, entre comillas, diferente. Estaban adorando un lugar donde Dios había obrado grandemente, pero que no era el lugar que en la palabra de Dios decía que se le tenía que adorar. Entonces, en los versículos siguientes que tenemos, del 16 al 19, empieza hablando de cómo está Israel. Empieza hablando nuevamente, empieza dando detalles de cuán mal está Israel. Y vamos a leerlo en el versículo 16. Ya que Israel es terco como una novilla indómita, lo pastoreará ahora el Señor como un cordero en campo espacioso. Una novilla indómita significa una becerra salvaje, un animal salvaje. Y un animal salvaje, ¿cómo es, queridos hermanos? Es un animal rebelde, ingobernable e intratable. Entonces, la palabra de Dios dice, Israel es así, como un animal salvaje. ¿Han visto un animal salvaje? Todos hemos visto un animal salvaje en un momento de nuestras vidas. Y la comparación que hace la palabra de Dios es, son como un animal salvaje. Y se hace una pregunta, ¿los pastoreará ahora el Señor como a un cordero en campo espacioso? Israel se porta como un animal salvaje y quiere que yo lo trate como un cordero domesticado, como un corderito. Porque el animal salvaje no tiene disciplina, no tiene obediencia y sigue solo sus instintos. Pero ¿cuántos de nosotros a veces nos parecemos como ese animal salvaje? Sin disciplina, sin obediencia y siguiendo solo los instintos. Para pensar, porque esto solamente es un paréntesis dentro de todo lo que quisiera explicar el día de hoy. Aquí en esta parte hace un contraste con la novilla salvaje, con un animal salvaje, con una oveja. Pero algunos teólogos van un poco más allá y dicen que cuando la palabra de Dios dice que los iba a tratar como un cordero en campo espacioso, se refería a que los iba a tratar como un cordero vulnerable. Algunos dicen incluso que ellos mismos serían prosperados durante un tiempo. ¿Han visto a un cordero en un lugar espacioso? ¿Qué va a hacer? La va a pasar muy bien, ¿no? Pero algunos teólogos dicen esto, que ellos mismos, Israel, sería prosperado durante algún tiempo, pero esa prosperidad los ayudaría a ser destruidos. Pero el punto es el mismo. Aquí la palabra de Dios sigue apuntando a la maldad de Israel, cuán mal estaba. Y en el versículo 17 dice, Efraín se ha unido a sus ídolos, déjalo. Sigue haciendo las acusaciones contra Israel. No quisiera que perdamos el punto, por favor. Aquí está ahondando en describir cuán mal está Israel para recordar cuán mala influencia representaría para el pueblo de Judá. Entonces, en el versículo 17 dice acá, Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Recuerden que Efraín se está refiriendo a Israel del norte, a los israelitas. Y está diciendo algo muy, muy, muy difícil, si es que lo ven bien. Efraín se ha unido a los ídolos. Déjalo. Eso significa que los sentimientos de los israelitas estaban pegados a sus ídolos. Una cosa es tener una amistad, ¿no? Y otra cosa es que estés unido. No sé si, es como, no sé, yo pongo de ejemplo, yo tenía un compañero que le gustaba una señorita y no se animaba a decirle, ¿no? No se animaba a decirle. Y cuando se animó, se enteró que la señorita estaba a punto de casarse. Entonces, ya muy tarde, ¿no? Ya no había mucho que hacer. ¿A dónde voy con esto? Que aquí la palabra de Dios nos dice, Efraín ya se había unido a los ídolos. Noten, antes era como un coqueteo con los ídolos, pero ahora se habían unido. Los sentimientos de los israelitas estaban apegados a sus ídolos y su corazón estaba sobre ellos. ¿Recuerdan la semana pasada la acusación que hacían contra Israel? Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta.
Y eso es lo triste. ¿Cómo se notaba que Israel ahora había abandonado a Dios? Y ahora no solamente estaba con su amante, sino pegado a su amante. Se notaba en sus acciones. Ahora cuando Israel quería consultar algo para tomar una decisión, no preguntaba a Dios, ahora preguntaba a sus ídolos. Preguntaba a sus ídolos de madera. Y en Jeremías 2:27 hace una acusación muy importante también. Por favor, si me pueden acompañar a Jeremías 2:27. Ahora, recordemos que el profeta Jeremías profetizó ¿dónde? En Judá. Y este mensaje es particularmente para ellos. Y miren lo que dice. Dicen a un leño, a una madera. ¿Qué dicen? Mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántense y líbranos. Lo que está diciendo la palabra del Señor es acá. Que aunque Judá adoraba a los ídolos, en tiempo de calamidad clamaban a Dios por liberación, demostrando una relación superficial y no genuina con Él. Pero la parte más difícil de digerir para el pueblo de Israel, en el versículo 17, es esta última palabrita: déjalo, déjalo. Y es una palabra fuerte, queridos hermanos, porque cuando Dios dice déjalo, ahí es cuando realmente se nos viene la noche. Piénsenlo un poco, si es que alguno de nosotros nos detectaran una enfermedad incurable, y el médico nos dice, bueno, no hay nada más que se puede hacer. Y tú sabes que tu final está cerca. Ahora, cuando te desahucian por una enfermedad, toca esperar a estar en la presencia con nuestro Señor, o toca esperar un milagro de parte de nuestro Señor. ¿Correcto? Pero queridos hermanos, ¿qué pasa cuando Dios nos desahucia? ¿Qué pasa cuando Dios nos desahucia? Nuevamente, en el ámbito humano es tolerable en un sentido, porque finalmente vivamos o muramos, seguimos siendo del Señor y seguimos viviendo para Él o muriendo para Él. Pero cuando el Señor dice, déjalo, es la peor noticia que tú puedes recibir. Y aquí las Escrituras nos dicen que había ese mandato para Israel. Déjalo. Déjalo. Ellos estaban felices en sus pecados. Y acá hay una frase que quisiera en la que puedan meditar. Dice, aquellos que no son perturbados en sus pecados serán destruidos por sus pecados. Israel estaba pecando y el problema con ellos es que su pecado para ellos no era nada, es más, lo disfrutaban. Pero precisamente Dios los iba a dejar para que ese mismo pecado los destruya eventualmente. En el versículo 18 y 19 continúa dando algunas cosas, algunas acusaciones contra ellos. Acá, en el versículo 18, por ejemplo, dice, acabada su bebida se entregaron a la prostitución, sus príncipes aman mucho la ignominia. Y acá lo que está indicando es nuevamente, es un pueblo entregado al pecado. Y una cosa para resaltar acá es que aún los príncipes se entregan al pecado. Aún los gobernantes que estaban destinados para dirigir al pueblo estaban entregados al pecado. En el versículo 19 dice, el viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Y lo que está dando a entender es que una tormenta repentina barrería el pueblo, como finalmente sucedió. Algo nuevo dentro de todo que puede decir acá la palabra de Dios en el versículo 19, una acusación sobre Israel, es lo siguiente: se avergonzarán de sus sacrificios. Se avergonzarán de sus sacrificios. Porque finalmente iban a sentir vergüenza por sacrificar cosas que no debieron sacrificar. Cada uno de nosotros acá estamos sacrificando algo, queridos hermanos, para bien o para mal. Tenemos que sacrificar ciertas cosas para obtener otras cosas. Y nuevamente, para bien o para mal. Pero acá la palabra de Dios hace la acusación contra Israel. Se avergonzarán por sus sacrificios.
porque ellos habían estado sacrificando cosas que Dios no les había mandado hacerlo. Les iba a dar vergüenza sacrificar cosas que no debieron sacrificar. Ok, ¿qué relación tiene esto, en primer lugar, con Cristo? ¿Y qué relación y qué implicación debería tener esto para nuestras vidas, queridos hermanos? Quisiera regresar al versículo 15, por favor, si me acompañan con vuestras miradas en vuestras Biblias. En el versículo 15 dice: aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga culpable Judá. No vayan a Gilgal, ni suban a Betabén, ni juren, vive el Señor. Y el punto acá es la importancia de guardarnos de las malas compañías, pero esta era una mala compañía por una razón en particular que la vamos a ver a continuación. Uno de los aspectos que marca el versículo 15 es que pide a Judá que no peque como Israel, porque estaban juntas. El problema con Israel, queridos hermanos, era que decía creer en el mismo Dios que ellos creían y finalmente tergiversaron todo. Y por favor, si me acompañan a 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11, por favor. Y les suplicaría que me acompañen con vuestras Biblias, porque es sumamente importante. 1 Corintios 5:11. Está en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra del Señor en 1 Corintios 5:11. Sino que en efecto os escribí, es Pablo hablando, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno. Noten, queridos hermanos, énfasis acá, por favor, porque acá se define bien quién es una mala compañía. Que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Noten lo interesante de este versículo, queridos hermanos. No te está diciendo simplemente que una mala compañía es alguien inmoral, o idólatra, o difamador. Lo peor de la persona más peligrosa que puedes tener a tu lado es una persona que diga ser creyente, pero que al mismo tiempo sea cada una de estas cosas. Porque esas malas compañías aman a Dios a su manera. Y ese es el primer punto que yo quisiera resaltar. Las malas compañías, los falsos creyentes, aman a Dios a su manera. Los falsos creyentes aman a Dios a su manera. ¿Recuerdan lo que hizo Israel para no ir a adorar a Dios donde Dios había dicho? Lo hicieron a su manera, ¿no? Y miren cómo lo distorsionaron. Lo distorsionaron con algo bueno que Dios había hecho en sus vidas. Algunas personas pueden llegar a decir que no importa cómo se le adore a Dios, mientras lo estemos haciendo de corazón, no hay problema. Y muchos caen en esta trampa, pero la verdad es que hacerlo de corazón, sin ninguna base más que hacerlo de corazón, así nada más, es muy peligroso, queridos hermanos, porque ¿cuántas veces tú has hecho algo de corazón y finalmente terminaste fallando? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y es que el problema con hacerlo de corazón no es suficiente. Necesitamos hacerlo como el Señor nos dice, y por supuesto de corazón. La palabra de Dios nos dice que perdonemos de corazón, que ayudemos de corazón, que demos de corazón, pero también dice que sea como para el Señor, a la manera del Señor. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios para conocer su voluntad. Porque si no conocemos la palabra de Dios, ¿saben qué va a pasar? Vamos a perdonar, pero a nuestra manera. Vamos a ayudar, pero a nuestra manera. Vamos a dar, pero a nuestra manera. Yo quisiera que noten el inmenso peligro al que están ustedes cuando quieren hacer las cosas bien, entre comillas, ignorando de cómo quiere que se haga Dios, ignorando a la palabra de Dios finalmente. Israel quería adorar a Dios, por lo menos de las formas, pero la palabra de Dios era clara en ese tiempo, en Jerusalén. Se me va a adorar en Jerusalén. Y nuevamente ellos tenían dos opciones: obedecerlo a pesar de las diferencias que tenían con Israel del sur, o hacerlo a su manera. Claro, lo hicieron a su manera, pero noten que muchos de nosotros elegimos el mismo camino.
Claro, yo creo en Dios, pero la Biblia es un poco exagerada, un poco rígida. No, mejor lo hago así. Y noten cómo terminó Israel, queridos hermanos. Su Gilgal, que era un lugar importante para ellos, donde Dios había obrado en ellos, se convirtió en un lugar de vergüenza. Y es el mismo peligro al que estamos nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento claramente indica, Él quería ser adorado en Jerusalén, Dios. La pregunta del millón, ¿dónde debe adorarse ahora? Porque es la misma pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Dónde debería adorarse? ¿Qué dice la palabra de Dios en Jerusalén? El día de hoy, ¿dónde debería adorarse, queridos hermanos? ¿Qué dice? Machu Picchu. Israel. Para eso, hermanos, les animo a que, no vamos a, por el tema del tiempo, no vamos a poderlo todo, pero por favor vamos a Juan 4. Juan 4, por favor. Quisiera que nos remontemos al tiempo en el que Jesús se encontró con la mujer samaritana. Todos hemos leído esa historia alguna vez en nuestra vida y espero que así sea. Entonces quiero hacer un pequeño contacto visual con vuestros ojos para asegurarme. ¿Han leído esa parte, hermanos, en la que Jesús se encuentra con la mujer samaritana? ¿Sí? Amén. Contacto visual, queridos hermanos. Bueno, el 98% lo ha leído, entonces, amén. Juan 4, 20 al 26. Entonces, ¿recuerdan esa escena, no? Jesús se encuentra con la mujer samaritana estaba yendo a sacar agua, pero noten, la mujer samaritana era de Israel del norte y Jesús era ¿de dónde? Judío, de Israel del sur. Y se estaban encontrando los enemigos, digamos, ¿no? No solamente eran enemigos, una era mujer y el otro era hombre. Entonces, tienen una interacción, conversan muchas cosas, ¿no? Ahí es donde Jesús, en ese lugar es en el que Jesús le dice, ¿no? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿no? Entonces, están hablando de eso y finalmente la mujer samaritana le dice algo interesante en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Correcto? Noten acá se está dando esa tensión, ese contraste. Y Jesús va a responder ahora. Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Dónde? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el versículo 25 le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías. En ese tiempo lo tenía claro. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y el versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Pero al punto al que quería llegar, queridos hermanos, es ¿dónde entonces debemos adorar según la palabra de Dios? Solo podemos adorar a Dios a través de Jesucristo, queridos hermanos. Solo podemos adorar a Dios a través de Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo es nuestro punto de partida. Miren lo que hicieron los israelitas, porque la tendencia es que podemos reemplazar a Cristo con nuestros, miren, ellos reemplazaron el lugar donde Dios quería que se hagan las cosas con los grandes momentos que habían pasado ellos. Y nosotros podemos reemplazar a Cristo con nuestros grandes momentos con Dios. Lo voy a repetir porque esta parte apunta a un gran error que cometemos muchos de nosotros. Reemplazamos nuestra fe en Cristo con nuestros grandes momentos con Dios. Nuevamente, en el tiempo de ellos tenían su Gilgal, tenían su Betel. Eran lugares donde Dios había obrado
poderosamente, queridos hermanos, pero ellos convirtieron ese lugar tan hermoso y tan increíble en un ídolo, en lugares idolátricos. Y es exactamente lo que nosotros hacemos cuando nuestro punto de partida y nuestra adoración no empieza con Jesucristo. Las personas tienden a poner su confianza en eventos buenos donde vieron el favor de Dios. Y ese es un gran error, queridos hermanos. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Porque muchas personas ponen su confianza en una experiencia religiosa. Y déjame decirte algo, las experiencias religiosas no son malas en sí mismas. Son hermosas, son impresionantes, pero si tu punto de partida es esa experiencia y no tu fe en Jesucristo, permíteme decirte con toda claridad, Mondo y Lirondo, clarísimo, estás mal, porque tu punto de partida no es Jesucristo. Hay algunas personas que ponen su confianza en la curación de alguna enfermedad. Hay personas que estaban mal de salud, estaban a punto de morir, clamaron a Dios y Dios los salvó. Y gloria a Dios por eso, porque es un Dios poderoso, porque es un Dios misericordioso. Pero ¿cuál puede ser el error? Ahí está mi tranquilidad. Nuevamente, queridos hermanos, nuestra tranquilidad, nuestra confianza siempre debería estar en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Punto. Pero muchos de nosotros no confiamos en la cruz de Cristo. Muchos de nosotros tenemos nuestro Gilgal y nuestro Betabén. Y eso va a terminar destruyéndonos, queridos hermanos. No está mal que Dios te haya curado de alguna enfermedad o tal vez algún ser querido. Gloria a Dios si eso ha sucedido. Gloria a Dios en verdad. Pero si tú estás poniendo tu fe ahí y no en la cruz de Cristo, nuevamente estás en graves problemas. Es un indicador gravísimo. Porque muy probablemente nuevamente ahora tengas tu Gilgal y tu Betabén. Algunas personas ponen su confianza en el hecho de que un ser querido ha sido salvo. Y nuevamente, ¿qué es uno de nuestros grandes sueños, ¿no? Tener a todos nuestros familiares, nuestros amigos que crean en Jesucristo. Yo creo que es el sueño que tenemos todos, ¿no? Que todos nuestros seres queridos lleguen a la fe en Jesucristo. Y muchas veces Dios los salva. Pero muchos de nosotros ponemos nuestra fe ahí. Y nuevamente, y no en la cruz de Cristo. Si no hemos puesto nuestra confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz, déjame decirte algo claro, perdiste el punto. Y muchos de nosotros ya hemos perdido el punto. Si yo te preguntaría, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué confías en Dios? Bueno, es que tuve una experiencia religiosa, una experiencia impresionante. No, es que Él me salvó la vida y no sabes, estaba a punto de morir. No, es que Él hizo tantas cosas buenas por mí. Y está bien. Insisto, queridos hermanos, nuestro Señor es bueno, pero si tu confianza está ahí y la respuesta no es, yo confío en Dios porque Él murió por mí en una cruz. Él pagó por mis pecados. Yo confío por Él. Yo confío en Jesucristo, en Dios por Él, por lo que hizo en la cruz. Esa debería ser la respuesta. No solo esa debería ser la respuesta de nuestros labios, debería ser la respuesta de nuestro corazón. Pero yo quería llegar ahí, queridos hermanos. Estamos en un gravísimo peligro. Estamos en un gravísimo peligro nuevamente, hermanos. Yo no me voy a cansar, no me voy a mover de aquí hasta asegurarme de que he podido martillar bien este punto. Estamos en un gravísimo peligro cuando nosotros estamos confiando en las cosas que Dios hizo por nosotros en lugar de confiar en el mensaje del Evangelio. Es un grave peligro, queridos hermanos. Porque así como vienen tiempos buenos, van a venir tiempos difíciles. Pero nuestra confianza siempre debería estar en la cruz de Cristo. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿dónde estás basando tu confianza? Porque yo creo que, hermanos, hay muchos cristianos frustrados, están teniendo una vida mediocre, una vida pecaminosa, porque no están poniendo su confianza en Cristo. Porque están poniendo su confianza precisamente en su Gilgal y en su Betabén.
Yo sentí algo alguna vez y sigo esperando sentir esa cosa. Dios me curó alguna vez, entonces, y nuevamente la lista se repite. Nuestra confianza debería estar donde la palabra de Dios dice que esté. No es por un mensaje motivacional, queridos hermanos. Los israelitas cometieron el grave error de no obedecerlo, de obedecerlo a su manera, por cosas que no eran malas en sí mismas, pero terminaron destruidos. Y va a pasar exactamente lo mismo con nosotros si no nos aseguramos que nuestra fe, que el cimiento de lo que estamos haciendo no está en el mensaje del Evangelio. Entonces yo quisiera que te cuestiones un poco, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde estás confiando? ¿Qué te impulsa a seguir adelante? ¿Las bendiciones que te ha dado Dios? Nuevamente eso está bien, pero si esa es la base de tu fe, estás mal. La base de la fe de todo creyente es su fe en la obra de Jesucristo. Punto. Punto. No, pero no sabes en lo que me ha pasado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios obra de diferentes formas en cada uno de nosotros. No, pero Dios escuchó mi oración. Amén. Pero si tu fe está ahí, tienes tu Gilgal, tienes tu Betabé. Y eso va a acabar mal. Siempre acaba mal. Nosotros, queridos hermanos, la palabra de Dios dice que estamos llamados a vivir una vida de santidad. Y apartados de Jesucristo, eso va a ser imposible. Apartados de Jesucristo, esa va a ser una vida de frustración, queridos hermanos. Esa va a ser una vida miserable. A algunos ya nos consta, ¿no? Pero mi oración, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es que el día de hoy nosotros veamos eso. Que Dios nos muestre realmente dónde estamos poniendo nuestra fe. Si hoy te has dado cuenta que finalmente tú estabas poniendo tu fe en las cosas buenas que te ha dado Dios y no en el Evangelio, arrepiéntete. Arrepiéntete y ahora pídele perdón a Dios y ahora empieza a vivir para Él de la forma que Él ha dicho que vivas. En su palabra. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Quiero leerles rápidamente Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, queridos hermanos, quisiera terminar también preguntándoles si es que están teniendo cuidado de las malas compañías. Primera de Corintios 15:33 dice, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero la segunda pregunta que quería decirles es que, ¿estás basando tu fe en lo que Dios hizo por ti en la cruz? ¿Por qué estás viniendo acá a la iglesia? ¿Para glorificar a Dios? Sí. Pero muchos de nosotros seguimos a Dios porque Dios les ayuda a organizar sus vidas, Dios les ayuda a tener una vida más moral. Desde que estoy yendo a la iglesia, las cosas me están yendo bien. Nuevamente, nada de eso está mal. Pero si tu fe no está en lo que ha hecho Jesucristo, insisto por enésima vez, perdiste el punto y no pierdas el punto. ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? Vamos a poner aparte todas las bendiciones que Dios te ha dado. Porque la palabra de Dios dice que Dios da bendiciones a los creyentes, pero también da bendiciones a los incrédulos, ¿no? Yo quiero preguntarte entonces, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? Y si dices que sí, yo te voy a responder lo mismo que Jesús le dijo a Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú dices creer en Jesucristo, siéntete el hombre más bienaventurado de este mundo. Porque eso no viene de ti. No es una decisión que tú has tomado. No es que has utilizado tu gran inteligencia y has llegado a esa conclusión. La palabra de Dios dice que nos los ha dado Dios. Si creemos que Jesús murió por nuestros pecados, eso nos debería llevar a hablar como Pablo en Gálatas 2:22 y dice, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por mi fe en el Hijo de Dios,
quien me amó y se entregó a la muerte por mí. Una de las prácticas más saludables, queridos hermanos, que podemos hacer cada día de nuestras vidas es meditar en el hecho de que Jesucristo murió por ti. Jesucristo murió por ti. Él, el Salvador del mundo, el hombre, el Verbo hecho carne, Dios hecho carne, inmensamente bondadoso, totalmente inocente, murió por pecadores como nosotros. Deberíamos tomarnos el tiempo para profundizar en eso. Quisiera también leerle 2 de Timoteo 1:12 y voy a cerrar con esto. Es Pablo también hablando, diciendo: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ese es Pablo, pero ese debería ser cada uno de los creyentes que dicen que creen en Él. Entonces, valora esos momentos gloriosos que te dio el Señor, pero cuídate de que no sean el fundamento de tu fe. Cuídate de no crear tu propio Gilgal y tu propio Betabé. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor. Gracias Señor, te agradecemos inmensamente por tu palabra. Dios mío, te pedimos Señor, ayúdanos a identificar Señor, si es que no estamos poniendo nuestra fe en lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros. Perdónanos Señor, ayúdanos Señor a creer en ti si realmente no creemos. Y perdónanos Señor si todo este tiempo hemos estado poniendo nuestra esperanza en las bendiciones que tú nos das. Y gracias Señor por esas bendiciones. Pero Dios mío, si nosotros no creemos en tu Hijo Jesucristo, si nosotros no creemos en lo que Él hizo en esa cruz por nosotros, nada de esto tiene sentido. Padre Santo, no te pido Señor, no buscamos simplemente ser personas moralistas, no buscamos ser personas simplemente a las que les vayan bien las cosas. Buscamos Señor ser hombres y mujeres que te conozcan y amen de verdad, que te conozcan y amen de verdad. Padre Santo, te pido en esta hora que obres y sigas obrando, Señor. Y ayúdanos, Señor, a caminar por fe y con nuestra esperanza en Cristo Jesús. Amén.